hablar de lo que es la violencia familiar. Hoy en día la violencia familiar se clasifica todo aquel acoso o abuso que realiza dentro de lo que es el entorno familiar. Esto no quiere decir que sea un familiar directo, sino simplemente también ocurre en lo que es las parejas, sean de hecho o no. Estas también se clasifican como violencia doméstica, violencia infantil, acoso o abuso, entre otras clasificaciones que tienen. A la hora de ejercer la violencia, la persona lo que va a hacer va a tratar de manipular, amenazar, maltratar a la persona, todo para tener un dominio hacia ella. Hoy en día la violencia ocurre no solamente dentro del entorno familiar, sino en cualquier ámbito. Pero en este caso le vamos a presentar la entrevista que hicimos en relación a lo que es violencia familiar. Así que espero que les guste. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia. ¿Qué es para vos la violencia familiar? La violencia familiar puede ser las agresiones por falta de dinero, verbales, psicológicas, y bueno, a raíz de todo lo que estamos pasando en el país, vemos que cada vez la violencia se ve mucho más en cada casa, en cada familia. ¿Y en qué ámbitos, por ejemplo, la ves hoy en día mucho la violencia? Bueno, gracias por hacer nuestra entrevista. Yo lo que te voy a comentar es qué pensás vos sobre la violencia familiar y si tuviste alguna situación. Bueno, hola, yo me llamo Milagros de Ledique, tengo 21 años y yo pienso que la violencia familiar no es solo golpes, sino también insultos, prohibiciones de cosas y bueno, llegar a los golpes, a última instancia a los golpes. Y sí, yo pasé por una situación con mi pareja, el padre de mi bebé, y bueno, actualmente estoy separada, pero sí, la violencia era psicológica, golpes, prohibición de salir, con quién te juntás, con quién no, así que, bueno, eso. ¿Cómo te afectó emocionalmente esta situación? Antes no me afectaba, ahora me afecta porque voy a tener un hijo. Quizás me afecta por el lado de que va a crecer sin un padre, como crecimos yo y mis hermanos, pero en ese sentido me afecta. ¿Y cuál tipo de violencia tuviste? ¿Psicológica, física o todas? Todas. Física, psicológica, de insultos, insultos con el cuerpo, cómo te queda la ropa, el salir, con quién juntarte y los golpes. ¿Alguna situación que hayas pasado que te recuerdes, una que haya sido más o menos suave? ¿Suave o fea? Fea. Dos. La última por la que me separé, yo estoy embarazada de 6 meses y me separé porque él me golpeó y no midió que le podía lastimar al bebé. ¿Y qué pensás sobre ese hombre que actuó así de esa manera? ¿Por qué hacía eso? ¿Cuál era su motivo para que él actúe de esa manera? Y yo la verdad es que creo que estaba drogado. No me doy cuenta, pero como reaccionó sin ningún motivo, creo que fue por el alcohol y las drogas. Que lo llevó a hacer todo que eso. lo llevó a ese extremo, porque cuando no está drogado ni tomado es completamente otra persona. Violencia intrafamiliar, ¿cómo surge y cómo detectarla? Este es un problema muy grave, ya que puede ocurrir en diferentes grupos sociales, religiones y culturas. Popularmente se proyecta en el género masculino siendo los agresores, pero en muchos casos también pueden ser las mujeres.
Los diferentes tipos de violencia son violencia física, violencia psicológica o emocional, violencia económica y violencia sexual. La primera fase es la de la acumulación de tensión. Es donde se presentan burlas, reproches, celos, enojos. La segunda fase es la de la explosión, donde puede haber golpes, amenazas, incluso romper objetos. Y la última fase es la del arrepentimiento, en donde la persona se muestra arrepentida y pide perdón. ¿Qué hacer ante la violencia intrafamiliar? Habla del tema con alguien de tu confianza. Ten un plan de emergencia para protegerte a ti y a tus hijos. Y ten un lugar de refugio. Derecho a la procreación es el derecho que tiene todo individuo o pareja a tener sus hijos, a conseguir sus hijos en el momento que desee, la cantidad que quiera y en el espacio que ellos decidan. También es el derecho a disfrutar de una libre sexualidad sin discriminación ni violencia, sabiendo los métodos anticonceptivos para disfrutar de una sexualidad plena. También tenemos que tener en cuenta que los derechos es de tener más allá de una libre sexualidad, sin discriminación, que las mujeres sean atendidas de la misma forma en un centro de salud como se atienden a los hombres, sin ser discriminadas. Y también el derecho a que el niño tenga un desarrollo físico, mental y espiritual, y que las personas con discapacidades también tengan el derecho a procrear y a decidir cómo, cuándo y en qué momento tener a sus hijos. Seguimos con las entrevistas. Bueno, te voy a hacer unas preguntas sobre derecho a la procreación. ¿Qué sería para vos la procreación responsable? El derecho de una persona a decidir cómo y cuándo y en qué condiciones tener hijos. ¿Qué pensarías si un amigo o familiar decide operarse para no tener hijos? Yo pienso que las personas que se someten a esas cirugías tienen todo el derecho de decidir sobre su cuerpo y su vida sin ser juzgadas por otros. ¿Decidiste tener hijos o respetarías los tiempos adecuados para tener unos y otros entre sí? Y si todavía no los tuviste, ¿los tendrías programados, un tiempo programado? ¿Por qué? Yo todavía no tengo muy bien definido ese tema, pero en caso de querer tener hijos sería entre los 30 y 40 años. ¿Fuiste o sos responsable o serías de los actos sexuales? ¿Qué métodos anticonceptivos usaste o usarías para prevenir embarazos y enfermedades sexuales? El método anticonceptivo... no me sale la palabra. Dale, no importa. El método anticonceptivo que usaría sería el profiláctico. ¿Estás de acuerdo con que existen diferencias en el trato, en la salud entre un hombre y una mujer? ¿Por qué? ¿Lo has padecido o sabes de alguien que haya pasado por esta situación? Yo creo que sí existen tratos diferentes hacia la mujer, pero creo que las personas y especialmente las mujeres tendrían que ser atendidas de la misma forma que los hombres, o sea, sin importar el género. Para vos, ¿cuál es la importancia de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Le han explicado o enseñado en las instituciones educativas donde ibas? ¿O siente que es algo que no se debe hablar? Yo creo que todos tenemos derechos de Una libre sexualidad. de una libre sexualidad, y creo que es un tema muy importante para darlos en las escuelas, y yo sí tuve educación sexual. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Voy a hacer unas preguntas sobre derechos a la procreación.
¿Qué sería para vos la procreación responsable? Para mí es un derecho de todo hombre y mujer a ser libre de elegir cuándo y cómo tener hijos. ¿Qué pensarías si un amigo, hijo, nieta o familiar decide operarse para no tener hijos? Para mí esa posibilidad está bien, si no sienten la necesidad de ser madre. ¿Decidiste tener hijos y respetaste esos tiempos adecuados para tener unos... y si todavía no los tenés, ¿programarías igual esos tiempos? Sí, tomé la decisión, tuve 2 hijas, a los 25 años mi primera hija y al tiempo, para mí prudencial, 5 años después tuve mi segunda hija. Si no los tuviera, sí programaría los tiempos para tenerlos, para dedicarle más tiempo mientras son bebés. ¿Fuiste o sos responsable o serías responsable de tus actos sexuales? ¿Qué métodos anticonceptivos usaste para prevenir embarazos y enfermedades sexuales? Sí, fui responsable, elegí el método de los profilácticos, más que nada por la enfermedad de transmisión sexual. ¿Estás de acuerdo con que existe diferencias en el trato de la salud entre un hombre y una mujer? ¿Por qué? ¿Lo has padecido o sabes de alguien que haya pasado por esta situación? Sí, existen diferencias, a mí no me ha pasado, pero sé de mujeres que lo han padecido. A veces los profesionales hacen discriminación entre hombre y mujer. Para vos, ¿cuál es la importancia de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Le han explicado o enseñado en las instituciones educativas educación sexual? ¿O siente que algo no se debe hablar, que de esto no se debe hablar? Bueno, en mi época no se hablaba sobre relaciones sexuales, no se enseñaba en los colegios, era un tema tabú. Y sí, todos tenemos derecho a tener relaciones sexuales libres y responsables, y ser padres cuando y como queramos. ¿Qué opinas del aborto? ¿Estás de acuerdo? Me cuesta aceptarlo, pero pienso que si es un producto de una violación y la mujer decide abortar, está bien. Y si es una nena, también. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Marcela Montero. ¿Me decís tu nombre y tu edad? Hola, yo soy Miriam, tengo 43 años. Bueno, te voy a hacer unas preguntas con respecto a lo que pensás de los derechos de la procreación. ¿Qué sería para vos la procreación responsable? Para mí la procreación sería tener conciencia de los hijos que vamos a concebir. ¿Qué pensarías si un amigo, hijo, nieta o familiar decide operarse para no tener hijos? Y la verdad que no estaría de acuerdo. Para mí tendría que replantearse la situación. ¿Decidiste tener hijos? ¿Respetaste esos tiempos? ¿Respetarías los tiempos adecuados entre unos y otros? Y si todavía no los tenés, ¿los programarías? ¿Por qué? Yo la verdad que no decidí tener hijos. Quedé embarazada, pero respeté los tiempos. Y si pudiera elegir, sí, volvería a tenerlos joven. ¿Fuiste o sos responsable o serías responsable de tus actos sexuales? ¿Qué métodos anticonceptivos usaste o usarías para prevenir los embarazos y enfermedades sexuales? Bueno, en su momento no fui responsable, ya que quedé embarazada. Y después de eso decidí empezar a tomar pastillas anticonceptivas y cuidarme con preservativos. ¿Estás de acuerdo con que existe la diferencia entre el trato en la salud entre un hombre y una mujer? ¿Por qué? ¿Lo has padecido o sabes de alguien que haya pasado por esta situación? Sí, me he enterado, lo he vivido más que nada. Cuando tuve a mi hija he notado la diferencia del trato entre el hombre y la mujer. Anteriormente a tenerla a ella había pasado otra chica a tener familia y escuché
todo tipo de maltratos de la partera hacia la paciente. Sí, ¿no? de parte, claro. Para vos, ¿cuál es la importancia de los derechos sexuales y los reproductivos? ¿Te han explicado o te han enseñado en alguna institución educativa donde ibas educación sexual? ¿O sentís que esto es algo que no se debe hablar? No, son todo lo contrario, tendría que hablarse, sí. A mí me lo han enseñado desde la primaria y sí, estaría bueno que cada uno elija su orientación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Andrea y voy a hablar lo que es riesgo en reproducción. Cuando hablamos de riesgo en reproducción nos referimos a los riesgos que puede sufrir una mujer en edad reproductiva, que sería de los 15 a 49 años de edad. Entre las principales variables en lo que es los riesgos en la reproducción encontramos a las mujeres trabajadoras malnutridas, las que han sufrido abortos en el segundo trimestre, las que tuvieron recién nacido con bajo peso. A continuación le vamos a presentar dos historias en relación a lo que es este tema. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a contar en realidad una historia que le pasó a una chica íntima mía que quería mucho concebir, ser mamá, tener una familia, y como se había casado a los 21, bueno, y a partir de los 24 años empezó a buscar. Todos los médicos consideraban que era muy joven y no le daban mucha bolilla cuando ella empezó a buscar y no podía quedar embarazada. Que tenés tiempo, que para qué, bueno. Se empezó a hacer los estudios, en ese momento esos estudios eran bastante caros y las obras sociales no los cubrían. También averiguó para adoptar, no sé cómo será ahora, pero en aquel entonces era bastante difícil el tema de la adopción, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Conozco mucha gente que fue a adoptar a Misiones u otras provincias, pero bueno, ella no quería de esa manera. Entonces les cuento lo que pasaba. Por ejemplo, en un lugar de adopción, si un tío que era alcohólico iba a visitar al nene con que fuera una vez en el año y firmara, ya era suficiente para que nadie pudiera adoptar a esa criatura. Bueno, no obstante, siguió haciéndose los estudios, finalmente descubrieron que ambos tenían problemas. Ella ovulaba solo de un ovario, él había tenido paperas a los 18 y también tenía varicocele. Así que tenía que ser con fecundación in vitro. Fecundación in vitro es cuando juntan en una probeta. Lo que se hace es primero inyectar a la mujer sustancias que impiden que ovule. Entonces va acumulando óvulos, ¿no? Van madurando, pero bueno, quedan ahí en el ovario. Después hormonas para que maduren todos juntos y los extraen. O sea, es bastante doloroso, es un tratamiento largo, es invasivo para la mujer y bueno, sumado a que tiene muchas corticoides, esas inyecciones, y terminan afectando, ¿no?, después en el cuerpo. Pero así fue como lograron, los 3 embriones, pues implantaron 3, lograron tener un bebé y un embarazo exitoso. Este estudio, ellos tuvieron que, para hacérselo, hipotecar la casa, porque, bueno, decidieron, al tener la posibilidad de hacerlo, porque les daban la estadía en Estados Unidos, lo hicieron allá. Ya que acá se enteraron que, si bien lo hacían los médicos, implantaban embriones muertos como para poder cobrar más de una vez el estudio, porque
bueno, son estudios muy caros. Y ni hablar de todos los que se hicieron antes, de saber cuál era realmente el problema. ¿Tu nombre cómo es? Jessica, tengo 24 años de edad. A los 16 años tomé la decisión de ser mamá, pero también yo tenía un tema que los perdía el embarazo, entonces tomé la decisión de ir al médico porque era una persona que no me hacía mis chequeos, y a través de eso me enteré que tenía hipertensión y diabetes. Bueno, hice mi tratamiento, que era bajar de peso, en cuidarme las comidas, tomar mis medicaciones, y después de un año pude lograr quedar embarazada. Hola, mi nombre es Eliana y las entrevistas que vamos a ver a continuación tienen que ver con el tema familia y el cuidado de todos sus integrantes a lo largo de todo el desarrollo del ciclo vital. Como bien sabemos, las familias sufren cambios, ya sea por la llegada y el nacimiento de un nuevo integrante o maduración y desarrollo propios, hasta llegar a la vejez o de algún integrante ya adulto mayor en la familia. Muchas veces también están dados estos cambios por desequilibrios en la salud. Bueno, obviamente traen aparejadas situaciones de tensión y de crisis. Pero bueno, estas crisis siempre pueden ser oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, siempre y cuando sean abordadas desde un lugar de mutuo apoyo, de contención y de ayuda, en donde si bien algunos de sus integrantes ya tenían roles establecidos en los cuales se sabía qué se esperaba de esos integrantes y que esos integrantes esperaban por ahí de nosotros, en estas situaciones de crisis esos roles se hacen más flexibles todavía y no se sobrecarga o se sobreexige ni se culpabiliza, como sucede a veces, a un solo integrante. Bueno, vamos a las entrevistas. Soy Jessica, tengo 36 años. Bueno, gracias por permitirme hacer la entrevista, Jessy. ¿Qué hábitos considerás que hay que tener para llevar una vida saludable? Una buena alimentación, hacer ejercicio, comer saludable y bueno, una rutina. ¿Cuándo considerás que la familia debe encargarse de la salud de sus integrantes? Y desde siempre, desde una infancia, mediante la alimentación y hacer ejercicios y cosas así, hábitos saludables. Ok. ¿Recuerdas quién fue el encargado de cuidar por última vez a algún familiar enfermo? Mi mamá, mi abuela. ¿Y cuando vos te enfermaste, quién te cuidó? Mi mamá también. ¿Y alguna vez vos cuidaste a algún familiar enfermo? Sí, a mi esposo. ¿Y cómo considerás que eso afecta a la persona que cuida en su rutina diaria, a ser de cuidador, digamos? Sí, afecta porque el cambio de horarios y adaptarse a otros horarios, por ejemplo, dejar de trabajar y hacer cosas así. ¿Y te acordás quién te cuidó cuando eras chiquita? Cuando era chiquita, mi mamá, mi papá, mi abuela también. ¿Y quién te cuidaría vos ahora si te enfermas? Ahora mi esposo, por suerte. Es muy cariñoso, muy dedicado. Qué bueno. ¿Y quién crees que cuidaría a tus abuelos si se enfermaran ahora?
también mi esposo se ha encargado de cuidar mucho a mi familia, a mi papá que estuvo enfermo, bueno, él se encargó hasta el último momento. Así que bueno. Qué bueno. Y a ese cuidador, generalmente, ¿quién lo apoya? Ya que le cambia la rutina y, como vos decís, tiene que dejar de trabajar y eso. Y nos cuidamos entre nosotros, porque nosotros somos, tanto mi mamá como yo lo cuidamos y él nos cuida también, porque es como el sostén de nuestra familia. Muy bueno. Bueno, ay, qué bueno, te felicito. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Yamila, tengo 29 años. Bueno, Yami, gracias por la entrevista, por dejarme que te la haga. ¿Qué hábitos considerás que hay que tener para llevar una vida saludable? Y primero, buena alimentación, buena higiene de la casa, de la persona. Si sentís algún síntoma que es raro, consultarlo al médico. Creo que eso, y bueno, actividad física, sobre todo, sería bueno que todos, de todas las edades, lo hagan. Actividad física. ¿Y cuándo considerás que la familia debe encargarse de la salud de sus integrantes? Todo el tiempo para mí, o sea, más cuando son niños, cuando se están desarrollando. Si tienen buena salud, o sea, solamente cuando presentan algún síntoma, no sé, una fiebre o un sarpullido, algo fuera de lo normal, ahí sí consultarlo con un médico. Pero sí, cuando están en crecimiento, creo que es el momento más importante. ¿Recordás quién fue el encargado de cuidar por última vez a algún familiar enfermo? Sí, mi mamá. Mi mamá cuidó de su mamá cuando estaba ya enferma, tenía diabetes, cáncer, un montón de enfermedades. Ya no era irreversible lo que tenía, así que bueno, ella cuidó de su mamá hasta el último momento. ¿Y cuando vos te enfermaste, quién te cuidó? Mi mamá. ¿Y alguna vez vos cuidaste a algún familiar enfermo? No. Cuando eras chiquita, ¿quién te cuidaba? Mi mamá. ¿Y cómo considerás que afecta en la vida del cuidador encargarse del enfermo? En la rutina, digamos, el día a día. Sí, te cambia la rutina. Se tienen que adaptarse a los tiempos de esa persona que está enferma, dejar de hacer sus cosas personales, su trabajo, por estar cuidando con esa persona. ¿Y quién crees que sostendría a esa persona que está cuidando del enfermo? Sostendría de que... En el sentido de esas actividades que tiene que dejar de hacer. Y tendría que tener ayuda de otra persona, sola no podría. ¿Y quién crees que se encargaría? Un familiar, supongo. Ok. Bueno, gracias. Soy Juan, tengo 17 años. Bueno, gracias Juan por responder estas preguntas. ¿Qué hábitos considerás que hay que tener para llevar una vida saludable? Hay que tener buena higiene, hay que comer bien, hay que ser activo y estaría bueno también hacer deporte. Ok. ¿Cuándo considerás que la familia tiene que encargarse de la salud de sus integrantes? Cuando más que nada es algo grave que pueda influir mucho en la salud. O sea, cuando ya están enfermos. Sí, cuando tienen verdaderamente algo grave, como por ejemplo, que no sea una fiebre leve o estar resfriado o algo así. Ok. ¿Recordás quién fue el que te cuidó? Si alguna vez algún familiar se enfermó. ¿Quién fue? Tu abuelo te cuidó. Sí. Y cuando algún familiar se enferma, ¿quién cuida de ese familiar? Y más que nada, mi mamá, mi papá o mis tíos. ¿Y vos alguna vez cuidaste a algún familiar? No, nunca. ¿Y cómo crees que
impactó como en la rutina de esa persona que cuidó, ya sea tu mamá, tu papá o tus abuelos, el momento que actuaron como cuidadores? Tuvieron que pedirse días en el trabajo. También tienen que estar bastante tiempo viajando de lado a lado, buscando cosas. Tienen que ocupar bastante tiempo de su vida estando al lado del enfermo. O sea, bueno. Muchas gracias, Juan. De nada. Mi nombre es Nelly Edith. ¿Y tenés? 74 años. Bueno, Nelly, ¿qué hábitos considerás que hay que tener para llevar una vida saludable? Comer bien, no fumar, hacer gimnasia y estar feliz. Ahí está. ¿Y cuándo considerás que la familia debe hacerse cargo de la salud de sus integrantes? Y siempre que la persona no esté bien, por supuesto. Bueno, ¿recuerdas quién fue el encargado de cuidar por última vez a algún familiar enfermo? Sí, yo a mi mamá. Cuando vos te enfermaste, ¿quién te cuidó? Y siempre mi mamá y mi papá estaban al lado mío. ¿Y alguna vez cuidaste a un enfermo que no fuera tu mamá? No, gracias a Dios no tuve ese momento. Cuando eras pequeña, ¿quién te cuidaba? Sí, mi mamá. Siempre mi mamá y mis amigas venían a jugar conmigo. Bueno, ¿cómo crees que impacta en la rutina del cuidador, digamos, de esa persona que está cuidando a un enfermo? ¿Cómo impacta en su vida diaria? Y yo creo que no muy bien, medio traumático porque tienen que dedicarle, aparte de su vida, a atender al otro, al próximo que está enfermo. ¿Y quién considerás que te cuidaría ahora si te enfermaras? Y mi hija. ¿Y quién crees que te va a cuidar cuando seas todavía una adulta más mayor? Y no me gustaría dar trabajo y me gustaría que no me cuidara nadie, pero mis hijas y mis nietos. Pero no quiero molestar. Bueno, está bien. Esas han sido todas las preguntas. Gracias, Nelly. Hola, soy Liliana Barrios. Elegí el tema familia, trabajo y salud mental. Lo abordé desde el lado de la pandemia, ya que es un tema que nos afectó a todos. Espero que lo disfruten. Hola, ¿me podés decir tu nombre y a qué te dedicas? Hola, sí, me llamo Walter y soy operario en Softis. Me gustaría que me respondieras qué sentiste a partir de que se detuvo el mundo por la pandemia. Miedo por mi familia. ¿Pudiste ir a trabajar? Sí, normal, como soy esencial. ¿Cómo se manejaron con tu familia? ¿Tuvieron miedo? Sí, cada vez que llegaba del trabajo me desinfectaba y tomábamos todas las precauciones. ¿Perdiste compañeros de trabajo o llegaron a contagiarse alguno de ellos? Sí, ambas cosas. Mucha gente aislada, contagiada y personas separadas por riesgo, así que el trabajo fue prácticamente el doble. Bueno, Walter, gracias por haberme concedido esta pequeña entrevista. No, un gusto. Hola, ¿me puedes decir tu nombre y a qué te dedicas? Hola, me llamo Cecilia y trabajo de limpieza en un sanatorio. ¿Cómo te afectó la pandemia? La pandemia creo que como a todos igual, porque no entendíamos de qué se trataba, no sabíamos, no teníamos idea de lo que se trataba. Obviamente con mucho miedo porque no queríamos, imagínate que alguien tosía o estornudaba y nos corríamos como 10 metros porque ninguno nos queríamos morir, que la gente se moría y lo veíamos que la gente se moría. ¿Y cómo colaboraste con tus compañeros en el campo de batalla? Y se colaboraba en lo que se necesitaba y se podía, como alcanzando cosas, como todo era útil, desde la limpieza hasta todo, yo creo que todo. Cuando los compañeros iban cayendo, que se iban contagiando, que iban enfermándose, ahí era lo difícil, porque la gente trabajaba sin descanso, no había descanso, y a la vez con el miedo de llegar a casa y contagiar a los familiares.
compartir cosas, que eso fue lo primero que implementamos, no compartir cosas, todo, cada uno hicimos nuestras cosas individual, nuestro mate, nuestra taza, creo que eso fue lo que en realidad se trataba con el virus de no compartir nada. ¿Perdiste gente conocida? Había una compañera que trabajaba conmigo, sí, fue muy triste, muy triste. ¿Y pudiste superar todo lo que pasó durante esta pandemia o todavía seguís afectada? No, sí, sigo acá trabajando, sí. ¿Y tenías miedo de llevar el virus a tu familia? Con respecto a mi familia, yo me aislé, o sea, ellos vivían en un lado de la casa y yo vivía en otro, o sea, no teníamos contacto, la única que tenía acceso a salir era yo, así que... Bueno, me parece... Nunca me contagié el COVID. Te felicito y gracias por concederme esta entrevista. Gracias a vos. ¿Nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es Aldana, tengo 21 años y me dedico actualmente a estudiar enfermería, en auxiliar de enfermería, practicante soy. Me gustaría seguir la carrera de medicina en sí, medicina general. ¿Por qué elegiste esta profesión? Porque sinceramente de chiquita me gustó intentar ayudar al prójimo en sí. ¿Y cuál fue tu reacción ante la pandemia y durante ella? Y durante la pandemia lo primero fue frustración y miedo en sí. ¿Por qué tenías miedo? Porque nos enfrentábamos, el mundo se enfrentaba en sí a una enfermedad que no conocíamos. ¿Y perdiste algún familiar durante la pandemia? Sí, a un primo por el coronavirus y a mi abuela. ¿Dónde vivía tu abuela? En Bolivia en sí, pero... ¿Pudiste despedirte de ella? Sinceramente no pudimos despedirnos, o sea, mi abuela no murió a causa del COVID, sino murió durante la pandemia. Nunca pudimos tener ese contacto estrecho por última vez. Claro, porque no dejaban cruzar. Sí, no dejaban pasar la frontera. Oh, qué triste. ¿Y qué opinan tus padres respecto a la profesión que elegiste? Sinceramente, actualmente tienen miedo y por que se les genere otra vez el virus. ¿Y cómo perjudicó el COVID emocionalmente, económicamente a tu familia? Nos perjudicó emocionalmente porque nos llenó de frustraciones y temor. Y económicamente porque nunca tuvimos la posibilidad de regenerar la economía que antes tuvimos, antes de COVID. Ah, ¿y tus sobrinitos, tenés sobrinos? Sí, tengo sobrinos y sinceramente ellos nacieron durante el COVID, durante la pandemia en sí. Claro, ¿tenían contacto con otros chicos emocionalmente? No, y ellos emocionalmente están frustrados, o sea, no saben lo que es compartir y... Claro, con otros chicos no tuvieron la oportunidad. Nunca tuvieron la posibilidad de ¿Y actualmente haces prácticas en las clínicas? Sí, actualmente soy practicante. ¿Y tenés miedo de contagiarte, de contraer el virus? ¿Te cuidás? Sinceramente, sí tengo miedo a que se propague de nuevo, a que se propague como antes. ¿Tomás todas las medidas de prevención? Sí. Sí. Bueno, Aldana, muchas gracias por concederme esta entrevista. Dale. Un beso, chao, chao. Hola, me llamo Adelia Tamara y voy a dar una pequeña introducción sobre la salud y el género. Cuando hablamos de género nos referimos no solo al sexo que solemos conocer, sino a las personas que se dice ahora actualmente no binarias. Cuando estas personas se juntan, lo que buscan es poder tener el mismo derecho y oportunidades que las demás personas y que no se lo considere distinto ya solo porque decidieron cambiar su género, sino lo que buscan es que lo traten y tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Lo que afecta a estas personas son estas normas que hay actualmente y lo afecta en el sentido de la salud. Bueno, gracias Milagro por hacerme esta entrevista también. ¿Qué pensás sobre la salud y el género? Bueno, yo pienso de la salud y el género que las personas trans como la mujer, el hombre y la persona
siempre buscan el bienestar de ellos, el respeto, que lo respeten y bueno, la igualdad y cuidarse higiénicamente, sanitariamente entre ellos con todos los métodos. Y bueno, más que nada, de ser respetado en lugares públicos, que respeten lo que ellos decidan ser. Para vos, ¿qué diferencia hay entre sexo y género? Para mí la diferencia es que cuando uno nace es de un sexo, es mujer o hombre. Y bueno, a medida que uno va creciendo, uno decide el género que quiere ser. ¿Conoces a alguien que tenga un sexo que se identifique con un género? Sí. ¿Qué pensás de esa persona? No pienso nada, pienso que está bien, que tiene que ser lo que ella decida, porque es hombre y bueno, y se identifica como mujer, se viste como mujer y está bien, tiene que ser respetada como ella quiere ser y nombrada por el nombre que ella quiere que le digan. ¿Y a ese familiar o conocido que conoces de ese género, tuvo alguna situación mala de discriminación o algo de eso? Bueno, sí, ella nos contaba que fue muy discriminada por la familia y por los lugares públicos, ponerles escuelas, salas, por todo, por la misma gente de la calle. La sociedad en sí. La sociedad en sí. Ok. ¿Y vos qué? Hola Germán. Bueno, quería hacerte una pregunta. ¿Qué pensás sobre la salud y el género? Bueno, mi nombre es Germán Villanueva, tengo 43 años. Salud y género yo lo tengo dividido. Salud es la parte de salud del cuerpo, puede ser mental, física, puede ser emocional. Ahora en género yo creo que solamente hay dos géneros, el sexo masculino y el sexo femenino. No creo en los otros géneros. Razones que no creo es primero, porque el hombre ha estudiado, ha evolucionado y los únicos dos géneros que conocemos es el masculino y el femenino. Lo demás es una condición sexual que cada uno elige, ya que vivimos en un país libre y cada uno decide por su cuerpo, la libertad de su cuerpo, de ser sexualmente o ser o sentirse, pero dentro no deja de ser su ser. Uh-huh. ¿Y crees que hay alguna complicación de este tema en el mundo? Sí, porque no existe la educación apropiada sobre el tema. Lo que pasa que hoy en día tanto los gobiernos o ministerios o personas que, entre comillas, dicen tener una lucha, van atrás de un rédito y no se enseña, no se da educación sexual, no se da una educación formativa, que no importa lo que vos quieras hacer, eso es voluntad tuya, es tu cuerpo y tu cuerpo es tuyo, vos decidís qué es lo que vos querés hacer, pero no hay una educación. Aclaremos temas. Que tengas pene, vulva o vagina no es una categorización para definirte como varón o mujer, ya que los genitales son un detalle que nos da la biología y la anatomía y que sirven para la reproducción humana. Distinto es cómo vos te autopercibís. Vos te podés autopercibir como lo que la sociedad dice que son las mujeres o como lo que la sociedad dice que son los varones, o no estar de acuerdo con ninguna de las dos categorías que la sociedad impone y ser una persona no binaria. De eso se trata la identidad de género. Lo más importante es que cuando busques un profesional de la salud para cuidar tu cuerpo, independientemente de cómo te autopercibas, busques un profesional que sea respetuoso de tus identidades y que trabaje con perspectiva de género. Bueno, hola a todos. Hola Lau, ¿cómo estás? Bueno, vengo a darle ayuda a mi amiga y compañera Tami con una serie de preguntas que me pasó. Y bueno, se las voy a ir respondiendo a medida que pase. ¿Qué piensa usted sobre salud y género? Salud y género son dos cosas distintas. El género es de la persona en cómo la vemos nosotros, yo creo. Y la salud es al tratar
tratarla, al verla, a ayudarla sería. Yo creo que cuando se trata de salud no hay que ver, cuando se trata de salud no nos tiene que interesar si tenemos enfrente a una persona, hombre, mujer, trans, lo que sea, como se vaya a identificar esta persona, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es justamente el bienestar de esta persona, para lo que vino justamente en busca de ayuda. Bueno, la otra es, ¿cuántos géneros conoces? Géneros en sí que conocemos son femenino y masculino, y hoy en día, igualmente, hay muchísimos más géneros, pero con el que hay varias personas que se identifican es con el género no binario, que sería que no se sienten ni hombre ni mujer, simplemente son personas. ¿Qué es y qué diferencia hay entre sexo y género? El sexo se caracteriza biológicamente por lo que se dice hombre y mujer, que es más que nada por naturaleza, o cuando nacemos nos dicen o nació un varón o nació una mujer, ¿no? Y después lo que es el género es lo que nosotros sentimos, como nos sentimos, que queremos identificarnos, lo que llevamos por dentro, yo creo, porque hay personas que nacen hombres y a medida que van naciendo, ya sea niñez, adolescencia, adultez, van sintiendo que quizás no se identifican con ser hombre y se sienten mujer, o viceversa, son mujeres y se sienten hombres. Por eso mismo es que hoy en día tenemos esa libertad de decir, soy hombre, pero la verdad que me identifico mejor como una mujer, y al revés también, como dije recién, con una mujer, soy mujer, pero quiero identificarme como hombre, ¿no? Eso sería lo que es el género. El sexo no te define, el sexo sería. Es lo que uno siente y lleva por dentro y quiere que los demás vean, no sé tampoco si llegar a ver, pero sí a sentirse bien con uno mismo de cómo sentimos por dentro, ¿no? Bueno, la otra pregunta es, ¿conoces a alguien que sea de un sexo y se identifique con otro género? Sí, obviamente. Tengo muchos conocidos. Tengo una amiga, amigo que se llama Vito le dicen ahora. Él nació mujer, pero siempre se sintió hombre. No hace mucho pudo hacer su cambio de identidad. De llamarse Victoria pasó a llamarse Vito, y la verdad que eso no deja de cambiar a la persona que yo conocí. Sigue siendo la misma persona, nada más que le cambia el sexo, en lo que es un plástico, cuando yo creo que no debería ser así, pero está bueno para la igualdad y poder demostrarle hoy a la sociedad que no existen prejuicios ni discriminaciones hacia eso, ¿no? Hacia la orientación que uno elija.